A ver, ¿cuál es nuestro tema, jovencitos, para esta semana? Profesor, nos toca las uniones aduaneras. Las uniones aduaneras. Muy bien. Dentro de eso, vamos a hablar de la famosa Unión Europea, ¿ya? Íntegramente está sobre la Unión Europea. Es un tratado se podría decir, es una unión aduanera entre todos los países europeos. Bien, vamos a comenzar nuestra clasecita. A ver, ya. Vamos, ustedes son Antares. A ver, ahorita les voy a presentar las diapositivas, ¿ya? Ya. Atención a la lista mientras vamos activando las diapositivas. Almerco Rosales Cristian. Astete Rosales Grace. Presente, profesor. Ya, señorita, buenos días. Calderón Romero María Emily. Presente, profesor. Ya. Caro López Kevin. Chalco Vega Caroline. Chalco Vega Caroline. Cóndor Fierro Steven. Presente, profesor. Hilaria Talavera Adriana. Hurtado Chagua. Presente, profesor. Inche León. Presente, profesor. La Nazca Idone. Lozano Gómez. Presente, profesor. Muy bien, señorita, buenos días. Moyano Navarro. Manrique Escalera. Presente, profesor. ¿Con quién? Marco, ¿no? Moyano Navarro. Moyano Navarro. Jesslyn Peña Meléndez. Presente, profesor. Ya. Rojas Espinosa. Presente, profesor. Samaniego Molina. Presente, profesor. Muy bien, Samaniego. Valdivia Guamán. Presente, profesor. Ya. Vargas Guerra. Presente, profesor. Tienes que participar más. Vivas Preciado. Christopher. Listo. Bien. Jóvenes, muy buenos días. Paso a presentarles las diapositivas, ¿ya? Que tenemos para el día de hoy. Profesor, disculpe, tuve problemas de conexión. Entré tarde. Tu apellido, hijo.
Caro López, por favor. Caro López Kevin. Ya Kevin. Listo. Listo, les comparto. Uy, no aparecen las diapositivas. ¿Dónde están? Diapositivas. No, ya de vuelta. Acá, allá. Las unidades aduaneras. Ya, chicos, a ver. Preciso acerca de nuestros temas que vamos a trabajar al respecto. A ver. Las uniones aduaneras. Las uniones aduaneras, al igual que los famosos TLCs, inmerso en la globalización, específicamente tiene que ver en alianzas que los países van a realizar para que los costos de exportación e importación sean menores. La anterior semana hemos hablado acerca de los aranceles, hemos hablado acerca de las divisas, hemos hablado sobre la exportación, la importación, y justamente cuando existe una unión, lo que se busca es que los aranceles sean menores, cosa que puedan comercializar con todos los países miembros de una determinada región. ¿Ya? Esa es la esencia esa es la esencia específicamente que tenemos dentro de esto. A ver, vamos a visualizar un video cortito. Nos van a explicar a ver qué son las uniones aduaneras y luego vamos a empezar específicamente con hablar íntegramente de la famosa Unión Europea, ¿no? A ver, para que más o menos te afiances, ¿no? De repente desconoces. Tú sabes que existe una moneda única, se podría decir, en Europa, ¿no? ¿Cuál es esa moneda? El famoso, muy conocida, el famoso euro, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta unión aduanera, ¿no? Vamos a escuchar. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hola exportadores, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende a exportar con Carlos Enrile. Hoy vamos a explicar en qué consiste una unión aduanera. Este va a ser el orden del vídeo. Tenemos una situación de partida, veremos las ventajas de una unión aduanera, las diferencias con la zona libre de comercio, y esto es muy importante, repito, es muy importante saber la diferencia entre una zona libre de comercio y una unión aduanera, y por último veremos sobre la Unión Aduanera Europea, que quizás es la unión más famosa de todas. Situación de partida. Recordemos que por defecto los estados se imponen aranceles entre ellos. ¿Qué significa eso? Que el arancel es un gravamen que se paga al importar una mercancía. Yo, al vender mi mercancía en otro país, ese país me va a cobrar un arancel aduanero. Y esta es la situación de partida. Dos o más países mantienen aranceles entre sí. Y tenemos el ejemplo de lo que existía antes de la Unión Aduanera Europea. En 1957, 6 estados se imponían aranceles entre sí. Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo se imponían aranceles. Pero estos 6 estados, que van a ser los fundadores de la Unión Aduanera Europea, lo que hacen es ponerse de acuerdo para eliminar los aranceles entre sí. Antes, aquí tenéis el ejemplo, tenemos una bandera española y una bandera francesa. El español exportador tenía que en la aduana pagar una cantidad para poder exportar su mercancía. Esta es la situación de partida. ¿Pero qué ocurre? Que
las uniones aduaneras tienen sus ventajas. Incrementa los intercambios comerciales entre los países miembros. Desaparecen los aranceles para otros productos, aquí sí, incluidos los agrícolas, cosas que no siempre ocurren en las zonas de libre comercio. Y permite a las empresas ampliar mercados. Y, por supuesto, invita a ser más competitivos. Y como decíamos, tenemos el ejemplo de la Unión Aduanera Europea. En la Unión Aduanera Europea, esos 6 primeros estados fundadores deciden crear una aduana común, un sistema aduanero común, y por ello, en 1958, entra en vigor el acuerdo que se constituye en Unión Aduanera y, como veis, desaparecen todos los aranceles entre ellos. Y por seguir con el ejemplo anterior, aquí tenemos que la garita de la aduana está vieja, rota y olvidada, sigue ondeando la bandera española, la bandera francesa, pero ahora ondea también la bandera de la Unión Europea y la barrera de aduanas está rota, puesto que ahora ya al exportar mi vino a Francia, en este ejemplo, no tengo que pasar por ninguna aduana porque no existe aduana. A fecha de hoy, la Unión Aduanera Europea la componen los Estados miembros de la Unión Europea, pero también Turquía, Mónaco, Andorra y San Marino. Es decir, hay países que no son miembros de la Unión Europea, pero sí son miembros de la Unión Aduanera Europea. Por ejemplo, Turquía. Aquí tenéis el mapa de los países miembros en azul marino y Turquía, que es el más grande, que se ve más grande, en otro azul. Diferencias con la zona de libre comercio. Esto es muy importante. En una zona de libre comercio, los Estados miembros reducen o eliminan las barreras entre sí, pero cada uno mantiene las respectivas con terceros estados. Pongamos un ejemplo. La zona de libre comercio Canadá, Estados Unidos, México, que recibe el nombre de NAFTA, entre sí, en el sector del automóvil, por ejemplo, no se cobran aranceles. Un vehículo fabricado en Canadá no pagaría aranceles en Estados Unidos o en México y así con los demás socios. Pero estos 3 países conservan sus aranceles con respecto al resto del mundo. Luego, un automóvil fabricado en Japón, como vemos, pagaría distinto arancel según entra en Canadá, entra a Estados Unidos o entra en México. ¿Por qué? Porque Canadá, Estados Unidos y México conservan sus aranceles con respecto al resto del mundo. En una unión aduanera, los estados eliminan las barreras entre sí, pero es que además tienen un arancel exterior común. Con nuestro ejemplo, en la Unión Europea, todos estos países que están ahora en color azul, entre ellos no hay aranceles, pero si yo quiero importar un automóvil fabricado en Japón, todos los Estados miembros me cobrarían el 10% de arancel. Me da igual que entre por España, por Portugal, por Francia, por Alemania, que en todas partes se aplica el mismo arancel, que en este ejemplo va a ser del 10%. Por último, hablemos un poco de la Unión Aduanera Europea. Es la unión aduanera más importante y tiene acuerdos comerciales con muchos países. Para saber si nuestro país tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, os he puesto aquí el enlace al listado que tiene la propia Unión Europea y si queremos exportar a la Unión Europea, tenemos la web donde nos van a explicar cuál es el arancel aplicable a nuestro producto dentro de la Unión Europea. Solo me queda recordaros. Listo. Ideas claves. ¿Quiénes quieren participar? ¿Quiénes tienen sed de participar? Estamos a punto de ya de finiquitar nuestras clases. A ver qué me pueden decir al respecto. Los escucho. A ver. Del video. A la 1. Un caballero. Caballeros, ¿ya? A las 2. A las 3. Ya. Te voy a poner punto por algunas dudas que puedas tener. Ojo, profe, no he entendido. No sé qué es aduanas, no sé qué es arancel, no sé. A ver. Vamos a ver cómo planteas tus preguntas. Ahora, señoritas. Dudas, inquietudes, preguntas. A ver. Los escucho.
Ya. No hay ninguna participación. Vamos a llamar. Tenemos que llamar, usar. A ver, Kevin. Kevin Caro. Kevin Caro. Kevin. No contesta. Ya, se le va a quitar un punto. Profesor, sí. Dale, profe. Ya pues, hijo, atento. ¿En qué estamos? ¿Qué has entendido del video? Primero, ¿qué es un arancel? A ver, los demás, ¿qué es un arancel? A ver, ¿quién? ¿Qué es un arancel? Es un impuesto, profesor. ¿A qué, señorita? Si es un impuesto que, o sea, yo, el profesor Richard, paga aranceles. Si es un impuesto, yo pago aranceles. No, profesor. ¿Qué es un arancel, señorita Carla? Es un impuesto, efectivamente, pero ¿en qué consiste este impuesto? Transporte. Participen. ¿Mm? Algunos transportes o juicios. Los aranceles son impuestos que se cobran a las exportaciones o a las importaciones, señorita. Principalmente a las importaciones, señorita. ¿Está bien? A las importaciones. ¿Está claro? Señorita. Sí, profesor. Para que tú traigas un carro, ejemplo, un carro Toyota a Perú, cuando esté ingresando al puerto del Callao, le están cobrando de repente el 10% del total del producto. Eso es específicamente los aranceles. ¿Está quedando claro, señorita? Sí, profesor. Ya. Ahora, Carole. Nuestro tema del día de hoy nos dice las uniones aduaneras. Se podría decir que el país o los países que tienen una mejor unión aduanera es el caso de Europa, con la famosa Unión Europea. La Unión Europea ha hecho que todos los países miembros se cobren cero aranceles con todo lo que se produce específicamente ahí. Y como unión aduanera, específicamente ellos pueden quedar en consenso y cobrar y cobrar específicamente un impuesto de manera general para con otros países. A ver, y obviamente esto está inmerso dentro de los tratados de libre comercio, ¿no? Donde todos pueden comercializar de manera libre. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ya, Carola y su punto. Seguimos, a ver. Llamamos a Jerico, Valdivia Guamán Jerico. Presente, profesor. Ya, hijo, ¿qué has entendido? ¿Qué has leído? Mínimo, me imagino que ya has leído tu compendio. A ver, ¿de qué trata nuestro tema? No tengo mi compendio, profesor.
Ya, ¿qué entiendes entonces por la unión aduanera? ¿Qué es la unión aduanera que está en el título de hoy? ¿Qué será la unión aduanera? Con lo que hace un momento hemos explicado con su amiga Carol. ¿Qué es lo que se busca cuando se forma una unión aduanera? O sea, una unión entre los países. ¿Reducir qué cosa? Reducir los... Un acuerdo comercial, profe. ¿Qué cosa? ¿Reducir qué, hijo? No, no le dije nada de reducir, elige un acuerdo comercial. Ya, un acuerdo. ¿Y ahí este acuerdo comercial en qué consiste? ¿Qué buscarán los países? Evitan no cobrarse, harán Las aduaneras. O no los cobrarse impuestos. aranceles. O sea, las uniones aduaneras son Aranceles, profe. pactos de países que en el cual pactan, valga la redundancia, pactan estos países para no cobrarse aranceles, para no cobrarse impuestos, y que los productos de un lugar a otro tengan 0 aranceles. ¿Me estás entendiendo? El caso de España y de Sí, Francia pues, son 2 países de Europa. El caso, todos los que me están escuchando, el caso de España y Europa son 2 países europeos. Ahora, justamente por la unión aduanera, estos países se cobran 0 aranceles, 0 impuestos, y los productos se pueden comercializar de un lugar a otro. No sé si me estoy dejando entender. ¿Está bien? Esa es la unión aduanera. Ahora, ¿qué país tiene la mejor unión aduanera o qué bloque económico tiene la mejor unión aduanera? ¿Cuál sería, jovencito? ¿Cuál sería? ¿Quién sería lo que dice la Unión Europea. la Unión Europea? Pues entonces, ese es. ¿Y qué ocurre entonces en la Unión Europea? Y contigo culmino. ¿Qué ocurre entonces en la Unión Europea? Eso es lo que nos estuvo explicando, profesor, que tiene el Correcto. mejor. ¿Qué va a ocurrir entre los países de la Unión Europea? ¿Por qué se llama Unión Europea? ¿Qué busca? No pagar impuestos. No pagar impuestos y vender los productos entre todos los países Mm, miembros, ¿no? Tú eres Valdivia, ¿no? Sí, profesor. Vivas, preciado Christopher. Vivas, preciado Christopher. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Vargas Guerra, Cristian. Samaniego Molina, José. Sí, profesor. A ver, hijo. ¿Qué me puedes decir al respecto de tu tema? Imagino que has leído tu compendio, estás dando lectura. Samaniego, José. También relacionándolo con el video, profesor, me di cuenta que, o sea, incrementa los intercambios comerciales entre los países miembros, profesor, entre los 28 estados europeos. Eh, Interesante. Desaparecen los aranceles para todos los productos, profesor. Y les Eh, aparecen los aranceles para todos los países miembros, ¿no? sí, permite a las empresas ampliar los mercados, profesor. O sea, crecer, profesor. Claro. Muy bien. Y a ser más competitivos, profesor. Esas son sus ventajas de la Unión Aduanera, profesor. Claro. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es el ejemplo más
Nos dice ahí cuál es el mejor ejemplo para imitar a la mejor unión aduanera en el planeta. La mejor unión aduanera, ¿cómo se llama? Que se encuentra en la famosa Unión Euro. En la Unión Euro. La famosa Unión Europea, ¿no? Que tú me has dicho. O sea, la mejor unión aduanera en todo el planeta es la Unión Europea. No existe otra unión aduanera mejor que esta, la que estamos haciendo mención. Esta nos va a permitir detectar, nos va a permitir conocer estas características que estamos resaltando acá dentro de nuestros temas. Muy bien. Bien. A ver, ¿qué es la Unión Europea? Gracias, a ver, Samaniego, listo. Llamamos a Rojas Espinosa Ariadna. Sí, profesor. A la 1. A las 2. A las 3. Sí, profesor. Señorita, a ver, ayúdeme, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué es la Unión Europea, señorita? La Unión Europea es una entidad geopolítica. Ya, me agrada. ¿Qué más? También es una asociación económica y política única en el mundo que está conformado por 28 países. ¿Dónde se encuentran esos 28 países? ¿En qué continente? Se encuentran en el continente europeo. Uh-huh. ¿Y cuántos países conforman de Europa? Lo conforman 28 países. Listo, bacán. ¿Y estos 28 países qué van a buscar? Objetivos en común, ¿no es cierto, señorita? ¿Qué más? Siga dando lectura, señorita, siga la secuencia. ¿Qué es la Unión Europea? Ya me has dicho, es un conjunto de países que están, países europeos que tienen objetivos en comunes. ¿Qué más? ¿Qué buscan estos países? Promover la unidad de Europa y mantener la paz entre los países europeos. ¿Qué más, señorita? Mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos. Eliminar las fronteras para que los ciudadanos europeos puedan trabajar, viajar o vivir en cualquier país de la Unión. Facilitar el comercio entre los países. Para ello se creó una moneda única, lo cual es el euro, utilizado desde el año 2002 en la mayoría de los países que formaría la Unión Europea, y alcanzar la igualdad entre países europeos con ayudas a los que más necesitan. Muy bien, gracias. Conclusión, ¿qué es la Unión Europea? Para poner de tu punto. La Unión Europea es una asociación económica, social y política que está conformada por 28 países del continente europeo que tienen objetivos en común. Listo. ¿Y qué tiene que ver con nuestro tema? La unión es, o sea, se dice que la Unión Europea tiene una unión aduanera. O sea, ¿qué se busca en esa unión aduanera? Los que están atentos. A ver, preciso, es chiquitito. A ver, ayúdenle a su compañera. ¿Qué es lo que busca con la unión aduanera? Dentro de la Unión Europea, obviamente. ¿Qué se busca? Que los productos, todos los productos de estos 28 países, ¿qué cosa? Me estoy cansando de decir a cada rato, que los 28 países, cuando venden sus productos en otros países, que No paguen debe, impuestos. claro, que no paguen impuestos, pero no me hables de impuestos, impuestos es a la manera nacional. ¿Qué sería? Que no paguen Aranceles.
aranceles. ¿Está quedando claro, señorita? La otra señorita, confírmeme. Sí, profesor. Entonces, señorita, para usted, lo que busca la Unión Europea con la unión de estos 28 países es que se cobre 0 aranceles al momento de vender y comprar los productos entre estos 28 países. 0 aranceles, señorita. O sea, ejemplo, España produce vino. Alemania, produce cremas para el rostro. Cuando un alemán lleva el producto a España, cuesta el mismo precio que se produce en Alemania. Y de igual manera, si un español lleva vinos a Alemania, cuesta el mismo precio que en España. 0 aranceles entre estos 28 países. ¿Quedó claro? ¿Cuál es su moneda que usan como han conformado una Unión Europea? ¿Cuál es la única moneda que usan entre estos 28 países? Habla. El euro. El euro, señorita. Muy bien, gracias. Ariadna, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Peña Meléndez Yesling. Seguimos. Peña Meléndez Yesling. A la 1. Peña Meléndez a las 2. Peña Meléndez a las 3. No Sí, está. profesor. Señorita, ¿entendió lo anterior, lo que hemos estado explicando? ¿Cuál es el objetivo de una unión aduanera? ¿Cuál es el objetivo de una unión aduanera? No mucho, ¿podría explicar un poco más? Ya, pero no me has entendido. No has estado en mis clases, te estás relajando. A ver, le voy a pedir a la señorita Caroline que te explique cuál es el objetivo principal de una unión aduanera. Dile, Caroline. Es en no pagar aranceles en los 28 países europeos. Claro, es evitar a que se puedan pagar aranceles en los países miembros, ¿no? En este caso estamos hablando de la famosa Unión Europea. Jesslyn, ¿por qué se le llama Unión Europea? Por lógica, no es necesario a que estés en las clases. ¿Por qué se le llama la Unión Europea? Porque sí están conformados por países de Europa. Listo. ¿Cuántos países son? ¿Cuántos países son? Sóplenle. Soplen a su compañera. 28, profesor. ¿Estás escuchando, señorita Jesslyn? Sí, profesor. Listo, ahí está. ¿Miras el mapa? Sí, ¿Qué serían esos países que están pintados de colorcitos? ¿Serían los 28? los 28 países. ¿Países qué? Miembros. ¿Miembros de qué? Que forman la Unión Europea. ¿Cuál es su única moneda? Wow, chicos. ¿Cuál es su única moneda en estos 28 países? El euro, señorita. Listo. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Qué buscan esta Unión Europea? ¿No cobrarse? Señorita. ¿No cobrarse? Señorita. Siguiente. ¿No cobrarse? Participen, chicos. Los demás apoyen. ¿No cobrarse? Aranceles, profesor. Aranceles, chicos. Señorita Jesslyn. Moyano Navarro Sebastián. Manrique Escalera Marco. Manrique Escalera Marco. Manrique Escalera Marco. A la 1.
2, 3, no está. Lozano Gómez Erika. Lozano Gómez Erika. Lozano Gómez Erika. Tampoco. La Nazca Idone Antonella. La Nazca Idone Antonella. Hinche León Lucero. Hinche León Lucero. Hurtado Chagua Justin. Sí, profesor, presente. Ya, hijo, contigo. ¿Cuáles son esos 28 países de la Unión Europea? Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia. ¿Qué ocurre entre estos 28 países de la Unión Europea respecto a la Unión Aduanera? No se cobran aranceles entre ellos. Pero ¿qué pasaría si Perú quiere venderle a España? ¿Se podría? Sí se podría, pero toda la Unión Europea, todos los 28 países tienen específicamente un porcentaje para los demás países. Ejemplo, Perú quiere venderle a España. No tiene que hablar con España, tiene que hablar con la Unión Europea. ¿Me entendiste? Y obviamente ahí sí, como Perú no pertenece a la Unión Europea, ahí sí Perú tendrá que pagar sus respectivos aranceles. Quieras ingresar tu producto por España o quieras ingresar tu producto por Suecia o por Italia, los aranceles son los, ¿qué me dirías? Los aranceles son los mismos. O sea, esa es la esencia de la Unión Europea. Todos los países te van a cobrar un mismo arancel porque ya está predispuesto para el convenio con otros países, pero entre ellos, 0 aranceles. ¿Está bien? ¿Capicho o no capicho? ¿Quedó claro? ¿Listo? Listo. Las organizaciones o instituciones de la Unión Europea. A ver, caballero, seguimos contigo. Seguimos contigo, amigo Justin. Organizaciones de la Unión Europea. A ver, ¿qué me puedes decir? Se desconectó, creo. Bueno. Hurtado Chagua Justin, ya está. Hilario Talavera Adriana. Hilario Talavera Adriana. Cóndor Fierro Steven. Cóndor Fierro Steven. Chalco Vega Caroline. Sí, profesor. Ya. La Unión Europea es como, se podría decir, es como todo un subcontinente, ¿no? Ya para que me entiendas, como un subcontinente, así como Sudamérica, prácticamente es la Unión Europea. Pero la Unión Europea lo que ha creado en estos últimos tiempos son gobiernos e instituciones que velen por los 28 países. Dentro de esas instituciones, ellos van a tomar decisiones y van a redactar leyes para los 28 países. Dentro de estas instituciones creadas por la Unión Europea tenemos al Consejo de la Unión Europea,
la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. A ver, ¿qué me puedes decir al respecto del Consejo de la Unión Europea? ¿Qué será? Señorita. Profesor, el consejo sería el que firma acuerdos con otros países. Ya, muy bien, firma acuerdos con otros países. ¿Qué más? Dice, ¿no? El Consejo de la Unión Europea, su sede está en Bélgica, está compuesto por los ministros de los países de la Unión Europea. O sea, los ministros de todos los países, señorita, se reúnen ahí en el Consejo de la Unión Europea. Ahora, estos ministros, ¿qué van a hacer? Firman acuerdos con otros países para desarrollar una política en común. Yo quiero vender tal producto, España, con Francia, listo, los ministros ahí están, los ministros, por ejemplo, de Relaciones Exteriores, se van a reunir en este Consejo de la Unión Europea. Siguiente, señorita, la Comisión Europea. ¿Qué será la Comisión Europea? Son los que vigilan que se cumplan los acuerdos. A ver, como dice, elegido por cada uno de los países miembros, propone leyes al Parlamento y vigila que se cumplan los acuerdos. Claro, ¿no es cierto? Propone leyes al Parlamento y acuerdos. Muy bien. ¿Y el Parlamento Europeo, señorita? Ellos elaboran las leyes y aprueban los presupuestos. Y Claro. controlan Es el como Consejo. decir, claro, es el Congreso, ¿no? Acá se va a formar a diputados por cada de los 28 países se elige. La Comisión Europea, como dice, está conformada por los comisarios, que son los encargados de vigilar, sería como el poder judicial. Y acá sería como el poder ejecutivo, ¿no? Además cuenta con otras instituciones como el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de estados, de gobierno, el Tribunal de Justicia, que protege a los ciudadanos y del pueblo europeo, que defiende los derechos de todos los ciudadanos. Seguimos. Gracias, señorita Chalco. Llamamos a Caro López Kevin. Sí, profesor. Ya, hasta ahí, ¿qué has entendido? Dime lo que has entendido. Obviamente ya vas a leer, luego fortalecerás tu aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos entendido? ¿Qué ideas claves acerca de esto? A ver. Joven. Ya, Calderón Romero María. No se le está poniendo puntos a los estudiantes que no participan. Ya solo hacerles de mención a ello. Calderón. Profesor, el internet y el micro de María no funciona. Está saliéndose de la sala cada rato. ¿Quién está siendo su mediadora? A ver, quiero saber ¿quién es la señorita que me está hablando entonces? ¿Grace? Soy Grace, profesor. Ya, contigo, Grace. Hasta ahí, ¿qué has entendido? No me defraudes. ¿Profesor, de los organismos, de los símbolos o de todo el tema en general? De todo, general. Ya que la Unión Europea se da entre los 28 estados y que su objetivo principal es evitar los aranceles
cuando exportan o importan en su país, en No, sus estados. evitar los aranceles entre los países miembros, señorito. O sea, entre ellos no se cobran. ¿Me entiendes? Evitar, reducir los aranceles entre los países, señorita. Entre los países miembros. Sigue, señorita. ¿Qué más? Todas sus instituciones son la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, Ya. el Listo. ¿Qué Parlamento. diferencia existe entre la Unión Europea y la Unión Aduanera? Eso acabo de explicar. ¿Qué diferencia existe? ¿Qué diferencia existe, señorita? Ya, para su nota libre, para todo el salón. ¿Qué diferencia existe entre la Unión Europea y la Unión Aduanera? Para cualquiera del salón. A la una. A las dos. Jóvenes. Profesor, que la Unión Aduanera es de libre comercio y la europea es de mercado único. La Unión Aduanera. A ver, la Unión Aduanera es un acuerdo, escuchen, es un acuerdo donde no se cobran aranceles entre los países miembros. Esa es la Unión Aduanera. Escúchame, acá en Perú se puede instaurar una unión aduanera. En China se puede instaurar una unión aduanera, obviamente con los países que te vas a salir. Esa es la unión aduanera. Es un tratado, se puede decir, está inmerso dentro de los tratados de libre comercio. Ahora, la Unión Europea ya es, se podría decir, la Unión Europea es la unión de varios países que van a tener acuerdos. Dentro de esos acuerdos, dentro de los acuerdos que quedan estos 28 países, uno de ellos es el acuerdo de la Unión Aduanera. ¿Me entiendes? O sea, la Unión Europea prácticamente es una institución, se podría decir, vamos a llamarle, es un bloque económico o conjunto de países que económicamente van a tomar decisiones. Y una de las decisiones es la Unión Aduanera, chicos. Gracias a la Unión Aduanera, estos 28 países que pertenecen a la Unión Europea pueden estar libres, pueden evitar de cobrar aranceles entre todos los países miembros. Siga, señorita. Símbolos de la Unión Europea. Símbolos de la Unión Europea, señorita. Señorita. Almerco Rosales Cristian. Almerco Rosales Cristian. Ya, bien. No está al margen de ello. Los símbolos de la Unión Europea es el himno europeo, la bandera europea y el Día de Europa, ¿no? Ten en cuenta que hay, para hacer un mejor comercio entre todos los países miembros de la Unión Europea, se ha creado una moneda llamada el euro. Listo. Necesito participantes que quieran leer
A ver, activen su micro para que ganen su nota. ¿Quiénes quieren participar en la lectura? Para acabar. Última parte de la clase. Yo, profe. A ver, Kevin. Espero que estés ya. Pero ojo, si tú no has entendido, ya, está bien, vas a participar. Si tú no has tenido las ideas clavecitas de esta clase, ahora el siguiente no vamos a entender. El tema está inmerso, mira, ¿qué es el Brexit? Y otras 5 preguntas básicas para entender la salida. Mira lo que dice. Ayúdame a leer, amigo. ¿Qué es el Brexit? ¿El qué? El Brexit. Lee. ¿Qué dice ahí el título? Al igual que cada país miembro tiene unos propios símbolos de la Unión Europea, tiene Momentito. Eso no, ya hemos visto los símbolos. Ahora nos toca control de lectura. Ahora estamos acá ya. Ya los símbolos no nos importa. Al final, lo importante es que tú me conozcas qué es una unión aduanera. Listo. Ahora, ¿qué dice ahí el título? ¿Quiénes quieren ayudarme a leer? Estoy diciendo. Ya tengo un ¿qué es alumno el que... Brexit? Y otras 5 preguntas básicas para entender la salida del Reino Unido Ya, de la Unión Europea. ya. Escúchame, y todos los demás me escuchan. Ya, acá viene la esencia del tema. Y con esto se acaba. Mira, idea número 1. A ver, ¿cuántos países son miembros de la Unión Europea? ¿Cuántos países 28, pertenecen a... profesor. ¿Cuánto? 28. Ya, 28. Mira, ¿pero qué dice ahí? La parte que le estoy resaltando. Salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si se Entonces fue el serían Reino 27. Unido, amigo Kevin, ¿cuántos países serían? Si ya te dijo tu amiga que son 28. Ya se fue el Reino Unido. No está en la Unión Europea. ¿Cuántos países serían? Hablen. ¿Cuántos países serían? Señoritas, todos. 27, profesor. Hoy en la actualidad, anoten, son 27 países en la Unión Europea, no 28. Estoy diciendo, son 27 países. ¿Quién se fue? ¿Quién salió de la Unión Europea? Reino Unido. O si quieres llamarlo, se llama Reino Unido, se llama Gran Bretaña, Inglaterra, igual, cualquiera que sea, son los nombres del Reino Unido, ¿ya? Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra, así se le conoce. Anoten, yo no sé. Ahora, esa salida de la Unión Europea, ya no puedo hacer, esa salida de la Unión Europea, ¿cómo se le llama? Siglas en inglés. Esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cómo se le llama? Ya te expliqué, bueno, más así como... ¿Cómo se llama esa salida de la Unión Europea en inglés? O con esa sigla, lleva un nombre. Ahí está, resaltado. Dime. Brexit, profesor. El Brexit. Ya me entendiste. Listo. Listo, joven, para tu punto. Me vas a ayudar a leer, joven Kevin. Iniciamos desde acá. Ya. 3 años y medio después del referendo del Reino Unido, votó a favor de abandonar la Unión Europea. El Brexit se formaliza. Este 31 de enero fue el último día de la sociedad y ahora comenzarán 11 meses de transición, en el que ambas partes negociarán cómo será su futura relación. La aplastante victoria de Boris Johnson son las elecciones de diciembre de 2019. Le garantizó al primer ministro británico suficientes votos para conseguir la aprobación de acuerdo de salida
que ya había negociado con Bruselas. Acá. El resultado fue incluso recibido con alivio en las capitales europeas, ponía fin a años de incertidumbre por causa del Brexit. Ujú. Uy. Ya, seguimos. Acá. Seguimos. Seguimos, joven. Ya. ¿Pero qué es el Brexit? ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo se puede pasar ahora? BBC Mundo contesta esas y otras preguntas fundamentales para entender este proceso que obsesiona y preocupa a todos los británicos, y no pocos europeos desde hace 2 años y medio. Las 5 preguntas más básicas sobre el Brexit que más se consultan en Google. ¿Ya qué es el Brexit? Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Britain, Gran Bretaña, y exit, que es salida, y es el término acuñado para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Reino Unido se sumó al bloque continental actualmente, conformado por 28 países, el 1 de enero de 1973, pero en junio de 2016 los británicos decidieron abandonar la UE y poner fin a una relación de más de 4 décadas. Ujú. ¿Cómo se llegó ahí? La celebración de un referendo para decidir si Reino Unido debería continuar o no en la UE fue una de las promesas de campaña con las que en el entonces primer ministro David Cameron logró la reelección en 2015. Y en la votación que tuvo lugar el 23 de junio de 2016, un 48,1% de los británicos votó a favor de quedarse en el bloque, pero el 51,8% se pronunció a favor de abandonar la UE. Listo, hasta ahí nomás. Listo. Hasta ahí nada más. Eh, mm, listo. Entonces cuéntame hasta ahí. Solamente eso. ¿Qué podemos decir en conclusión? De que Brexit es como que una rebelión o algo así, se rebelan ante el Reino Unido y se quieren ir, pues. Y al final, 28 países, algo así, No. Tenemos que mejorar nuestra comprensión lectora. A ver, ¿quién ha entendido? Ya, pues está bien, tienes tu nota, Kevin. Estoy poniendo. Tu apellido es Caro López, ¿o me equivoco? ¿Me confirmas, hijo? Sí, profesor. Tu nombre, tu apellido, ¿no? Ya, listo. Tienes tu participación. Listo, le pongo su nota aquí, me dice qué es el Brexit. Así de simple. Vamos. ¿Qué es el Brexit? A la una. A las dos. El Te escucho, señorita. Brexit, creo que es la salida del Reino Unido. Ya, la salida del Reino Unido, ¿de dónde, señorita? ¿Reino Unido de dónde se ha salido? De la Unión Europea. ¿Por qué crees que se ha salido de la Unión Europea, señorita?
A ver, yo les cuento. Se dice que Reino Unido se salió de la Unión Europea, o ya se salió definitivamente, ya acabó el proceso, especialmente porque era lo mismo, dice, generar ganancias sin que esté en la Unión Europea y, y es lo mismo que esté en la Unión Europea, ¿no? O sea, estando solo, Reino Unido dice sin pertenecer a la Unión Europea, generaba mayores ganancias. Ahora que está en la Unión Europea, no le genera tantas ganancias y por eso no es factible, dice. Por ejemplo, ellos están en contra de la Unión Europea, ¿no? Para ellos no quieren pertenecer a la Unión Europea, ellos quieren ser un Estado independiente, se podría decir, jovencitos. ¿Ya? Listo. No sé si me estoy dejando entender. O sea, al final es la salida de Gran Bretaña de la Unión eh, Europea. Ese es el Brexit en sí. ¿Ya? Entonces, eso ha ocurrido hace poco tiempo, desde 2018, 19, 20, 21. Hoy en la actualidad se podría decir que ya estos países han dejado específicamente de ser, o perdón, este país ha dejado de ser parte de la Unión Europea. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ese es el famoso Brexit. ¿Está bien? Bien. 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 Seguimos. Última interrogante. ¿Quién fue la señorita que participó, que me hizo mención sobre ello? Yo, profesor. Ya, Carol, ayúdame con la última parte. Ayúdame a leer esta partecita que también tiene que ver con el Brexit. Profesor, no veo nada. Solo lo veo Ahí te usted. lo voy a compartir. Ahí te estoy compartiendo. Creo que he copiado mal. Control C. Ya, nos voy a dar a este escritorio. No, no me está accediendo. No. Ya. No, no accede. Entonces, jovencitos, ya para poder culminar, el Brexit, como les hacía mención, es la salida de la Unión, del Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de repente que no todo es color de rosa, van a haber algunos países que se van a beneficiar, otros no. Que tengan en cuenta en estas características, ¿ya? Listo. Bien. A ver. Ya.
Ya, a ver, esta partecita. Mira, a ver, una noticia del Reino Unido, la Unión Europea, Gran Bretaña. Más de 6 millones de europeos solicitan el permiso para residir en Reino Unido tras el Brexit. O sea, ¿qué ha ocurrido? A ver, poco más de 5 millones ya recibieron su estatus de asentado y preasentado. Pese a que ya ha vencido el plazo, los ciudadanos de la Unión Europea podrán hacer el trámite fuera de la fecha si presentan una justificación. Tras el Brexit, cerca de 6,02 millones de europeos comunitarios solicitaron permiso para poderse quedar en el Reino Unido. Al término del plazo, presentaron el pedido hasta el 30 de junio, 5,45 millones. Ya han recibido su estatus de asentamiento. Así lo indican los datos difundidos este viernes por el ministro británico del Interior en un comunicado que agrega que aún tiene pendiente procesar 570,000 de las solicitudes recibidas y debido a que entraron más de 400,000 solo en junio al acercarse a la fecha límite. Aunque ha vencido el plazo, los ciudadanos de la Unión Europea, el área económica europea, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, Suiza, aún no han hecho los trámites que pueden hacerlo con retraso si tienen motivo justificado. Al margen de todo ello, lo que buscan, o sea, los ciudadanos europeos, ejemplo, franceses, españoles, alemanes, quieren quedarse, por más que ya se acabó ya Gran Bretaña no pertenece a la Unión Europea, lo que quieren hacer es quedarse, ¿no? De repente, por motivos de distinta índole, se encuentran en Reino Unido y justamente se quieren quedar para realizar esas acciones, ¿ya? O sería específicamente esa partecita de nuestro tema. Entonces, espero que esté quedando claro qué es la unión aduanera. Van a venir preguntas, obviamente, de esto de la unión aduanera en los exámenes bimestrales para poder conocer ello. ¿Ya? Entonces, con esto estamos culminando esta partecita de nuestras actividades. Muy buenas tardes. Ya nos vemos, chicos. Repasen, lean la semana en curso para su correcta evaluación. ¿Listo? Hasta luego.